Hay personas que miden su azúcar todos los días, anotan los valores, se esfuerzan, y aún así, cuando llegan a la consulta y reciben el resultado de la hemoglobina glicosilada, se llevan una sorpresa desagradable. Pero doctora, si mi azúcar no estaba tan mal, ¿por qué salió alta? Esa pregunta la escucho constantemente. Y hoy quiero responderla con calma, porque detrás de ella hay mucha confusión, miedo innecesario y falta de información clara. Soy la doctora Ana, y llevo años acompañando a personas con diabetes y prediabetes. Y si hay algo que he aprendido es que la hemoglobina glicosilada se ha convertido en un número muy importante, pero también en uno de los más malentendidos. Si este tipo de información te ayuda a entender mejor tu salud, te invito a suscribirte ahora al canal. Aquí explicamos las cosas paso a paso, sin alarmismo y con base real. Quiero empezar con algo muy importante. La hemoglobina glicosilada no es un misterio. Y tampoco es un castigo. Es simplemente una forma de resumir lo que ha pasado con tu azúcar durante los últimos meses. El problema es que casi nadie se toma el tiempo de explicarlo bien. Marta, 61 años, llegó a mi consulta muy angustiada. Se medía la glucosa en casa y la mayoría de los días estaba más o menos bien. Algún valor alto, sí, pero nada escandaloso. Cuando recibió su análisis, su hemoglobina glicosilada estaba por encima de lo esperado. Salió del laboratorio pensando que había hecho todo mal. Y no era así. Lo que nadie le había explicado es que la hemoglobina glicosilada no mira un día, ni dos, ni una semana. Mira el promedio del comportamiento del azúcar durante aproximadamente 2 a 3 meses. Es como una cámara que graba en segundo plano todo ese tiempo, aunque tú solo mires algunos momentos concretos. Por eso es tan importante, y por eso también genera tanta confusión. Muchas personas creen que si hoy su azúcar salió bien, eso compensa otros días. O que si ayer comieron mal, eso arruina todo. Ninguna de las dos cosas es cierta. La hemoglobina glicosilada se construye poco a poco, con lo que se repite, no con lo que ocurre de forma puntual. Aquí aparece una duda muy común. Doctora, ¿entonces puedo saber cómo está mi hemoglobina glicosilada sin ir al laboratorio? Y la respuesta honesta es esta. No se puede saber con exactitud. Pero, sí, se puede tener una estimación orientativa bastante útil, usando los valores de glucosa que muchas personas ya miden en casa. Y esto es clave, porque permite entender si vamos en la dirección correcta o si algo necesita ajustarse, sin vivir a ciegas entre una consulta y otra. Pero antes de explicar cómo se hace esa estimación, necesito que entiendas bien qué es lo que estamos intentando estimar. La hemoglobina glicosilada mide cuánta glucosa se ha ido uniendo a los glóbulos rojos con el paso del tiempo. Los glóbulos rojos viven alrededor de 120 días. Durante ese tiempo, la glucosa que circula en la sangre se va pegando a ellos. Cuanta más glucosa hay, más se pega. Cuanto más estable está el azúcar, menos se acumula. Por eso, este valor refleja el promedio, no los picos aislados ni los días excepcionales. El problema es que muchas personas solo miran valores sueltos. Se miden en ayunas, o solo cuando se sienten mal, o solo algunos días. Y luego se sorprenden cuando la hemoglobina glicosilada no coincide con la percepción que tenían. La hemoglobina glicosilada no miente. Pero tampoco cuenta toda la historia por sí sola, si no se entiende bien. Y aquí es donde quiero ayudarte. Entender este número no es para que te obsesiones, ni para que te culpes. Es para que puedas tomar decisiones más conscientes. Para que sepas qué hábitos están funcionando y cuáles no. Para que no vivas tranquila solo porque hoy salió bien, ni te desesperes por un valor puntual alto. He visto personas relajarse demasiado porque mi azúcar hoy está normal, cuando en realidad la mayoría de sus días no lo estaban. Y también he visto personas vivir angustiadas por un número alto aislado, cuando su promedio general era aceptable. La hemoglobina glicosilada pone todo en contexto. Y aquí viene algo muy importante que quiero dejar claro desde el inicio, para evitar malentendidos. Calcular una estimación en casa no reemplaza el análisis médico. No sirve para diagnóstico. No sirve para cambiar tratamientos por cuenta propia. Sirve para orientarse, para entender tendencias, para conversar mejor con tu médico. En esta primera parte quiero que te quedes con 3 ideas fundamentales. Primero, la hemoglobina glicosilada no es el azúcar de hoy, es el reflejo de lo que pasa la mayoría de los días. Segundo, no se puede saber exactamente sin un análisis, pero sí se puede estimar de forma aproximada si te mides con regularidad. Tercero, entender este número te da poder, no miedo. En la siguiente parte te explicaré cómo usar tus mediciones de glucosa para hacer una estimación orientativa.
de forma sencilla, sin fórmulas complicadas, y qué errores comunes debes evitar para no engañarte a ti mismo. Quédate conmigo, porque cuando entiendes cómo se construye la hemoglobina glicosilada, dejas de verla como un enemigo y empiezas a usarla como lo que realmente es, una herramienta para cuidarte mejor. Ahora que ya entiendes qué es la hemoglobina glicosilada y por qué no refleja un solo día, sino un periodo largo de tiempo, vamos a entrar en la parte más práctica. ¿Cómo usar tus mediciones de glucosa en casa para hacer una estimación orientativa? De forma sencilla y sin complicaciones. Quiero insistir desde el principio en algo muy importante. Lo que vamos a hacer aquí no es un diagnóstico. No reemplaza un análisis de laboratorio ni una consulta médica. Es una forma de entender tendencias, de no ir completamente a ciegas entre un control y otro. Y bien usada, esta información puede ser muy valiosa. El primer paso es entender que una sola medición no sirve. Ni la más alta, ni la más baja, ni la que te tranquiliza. Para aproximarnos a la hemoglobina glicosilada necesitamos un promedio de glucosa. Y ese promedio se construye con varios valores, tomados en distintos momentos del día y en distintos días. Muchas personas cometen el error de medirse solo en ayunas. Y aunque ese dato es importante, no cuenta toda la historia. Hay personas con valores en ayunas aceptables, pero con subidas importantes después de las comidas. Y esas subidas también pesan en la hemoglobina glicosilada. Lo ideal es tener valores de glucosa en ayunas, glucosa antes de alguna comida, glucosa 1 o 2 horas después de comer, no todos los días, no a todas las horas, pero sí de forma repartida. Cuantos más datos tengas, más realista será la estimación. Te pongo un ejemplo muy común. Laura se medía solo en ayunas. La mayoría de los días tenía valores no tan malos. Cuando vimos su hemoglobina glicosilada, estaba más alta de lo esperado. ¿Por qué? Porque después de las comidas su azúcar subía mucho, y ella nunca lo había medido. El promedio real era más alto de lo que ella creía. Por eso, antes de hablar de fórmulas, hay que hablar de cómo medir mejor. Una vez que tienes varios valores anotados, idealmente de 2 o 3 semanas, puedes calcular un promedio simple. No hace falta ser matemático. Se suman los valores y se dividen por la cantidad de mediciones. Ese número no será perfecto, pero será mucho más representativo que una sola cifra. Ahora viene la parte que a muchos les sorprende. Existe una relación estudiada y validada entre la glucosa promedio y la hemoglobina glicosilada. Los médicos la usamos como referencia. Y gracias a esa relación, podemos hacer una estimación orientativa. Dicho de forma sencilla, una glucosa promedio alrededor de 126 mdl suele corresponder a una hemoglobina glicosilada cercana al Poiter-Stargardt 6%. Un promedio alrededor de 154 mdl suele corresponder a una HbA1c de aproximadamente 7%. Un promedio cercano a 183 mdl suele asociarse a una HbA1c alrededor del 8%. No son números exactos, pero ayudan mucho a entender dónde estás parado. Aquí quiero hacer una pausa importante. Muchas personas se obsesionan con el número exacto, y ese es un error. Lo más útil de esta estimación no es saber si estás en 7,1 o 7,3. Lo importante es ver la tendencia. Si el promedio va bajando con el tiempo, la hemoglobina glicosilada probablemente también lo hará. Si el promedio se mantiene alto, el resultado del laboratorio lo reflejará. Este enfoque cambia completamente la forma de vivir la diabetes. Dejas de depender de un único análisis cada 3 o 6 meses y empiezas a entender tu cuerpo día a día. Pero también hay errores muy comunes que debo advertirte. El primero es medirse solo cuando te sientes mal. Eso distorsiona completamente el promedio. Si solo mides cuando sospechas que el azúcar está alta o baja, los datos no representan la realidad diaria. El segundo error es medirse solo en los buenos días. Hay personas que evitan medirse cuando comieron algo distinto o cuando sospechan que el valor será alto. Eso también engaña. La estimación solo sirve si eres honesto con los datos. Otro error muy común es comparar tu estimación casera con el análisis de laboratorio como si tuvieran que coincidir exactamente. No tienen por qué. La hemoglobina glicosilada real depende de muchos factores: variaciones diarias, características individuales de los glóbulos rojos, anemia, enfermedades renales, cambios recientes en el tratamiento. Por eso, siempre puede haber diferencias. He visto pacientes frustrarse porque su cálculo no coincidía.
Y eso no significa que uno esté mal. Significa que el cuerpo es más complejo que una fórmula. También quiero que sepas que hay situaciones en las que esta estimación no es confiable. Personas con anemia importante, con transfusiones recientes, con enfermedades de la sangre o con cambios bruscos de medicación, no deberían basarse en este cálculo. En esos casos, solo el laboratorio y el seguimiento médico son válidos. Pero para muchas personas con diabetes tipo 2 estables, que se controlan en casa, esta relación entre promedio de glucosa y hemoglobina glicosilada es una herramienta muy útil. Quiero contarte el caso de Jorge, 65 años. Cada vez que iba al control estaba nervioso. No entendía por qué su hemoglobina glicosilada no bajaba, aunque se cuidaba. Cuando empezamos a registrar sus valores y a calcular promedios, algo hizo clic. Vio claramente que, aunque algunos días estaban bien, la mayoría no lo estaban tanto. No fue un motivo de culpa, fue un punto de partida. A partir de ahí, empezó a hacer pequeños ajustes, no extremos, y cuando repitió su análisis meses después, el número empezó a acompañar. Eso es lo que quiero que entiendas. La información bien entendida empodera, no castiga. Calcular una estimación en casa no es para reemplazar al médico, es para llegar a la consulta con más claridad, con mejores preguntas, con menos miedo. En la siguiente parte hablaremos de algo igual de importante. ¿Cómo interpretar ese número sin obsesionarte? ¿Qué valores suelen ser razonables según la edad y la situación? Y cómo usar esta información para cuidarte mejor sin vivir pendiente del glucómetro. Porque entender la hemoglobina glicosilada no debería aumentar tu ansiedad. Debería ayudarte a tomar decisiones más tranquilas y más inteligentes sobre tu salud. Ahora que ya sabes qué es la hemoglobina glicosilada y cómo puedes hacer una estimación orientativa en casa, quiero que hablemos de lo más importante de todo. Cómo interpretar ese número con inteligencia y sin caer en la obsesión. Especialmente si tienes más de 50 o 60 años. Porque aquí ocurre algo muy común y muy dañino. Personas que reciben un número y lo convierten en una sentencia. O al revés, personas que ven un número aceptable y bajan la guardia por completo. Ninguno de los dos extremos es saludable. La hemoglobina glicosilada es una herramienta. No es un juicio moral. No define si eres un buen o mal paciente. Define simplemente cómo se ha comportado tu glucosa la mayor parte del tiempo. Y eso se puede mejorar. Lo primero que quiero que entiendas es que no existe un número perfecto universal. Los objetivos de hemoglobina glicosilada deben adaptarse a la edad, al estado general de salud, al riesgo de hipoglucemias y a la calidad de vida de cada persona. En personas jóvenes sin otras enfermedades, a veces se buscan valores más bajos. Pero en adultos mayores, especialmente después de los 60 o 65 años, el enfoque cambia. Y esto es algo que no siempre se explica bien. Después de cierta edad, el objetivo principal ya no es la perfección, sino la seguridad y la estabilidad. Evitar bajadas peligrosas de azúcar es tan importante, o más, que evitar valores altos. Por eso, hay personas mayores con una hemoglobina glicosilada un poco más alta que están mejor cuidadas que otras con números muy bajos, pero con hipoglucemias frecuentes, mareos, caídas o confusión. El número no puede interpretarse solo. Siempre debe interpretarse en contexto. He visto adultos mayores muy angustiados porque su HbA1c no baja de cierto valor, cuando en realidad llevan una vida activa, estable, sin hipoglucemias y con buena calidad de vida. Y también he visto personas con números bonitos vivir con miedo constante, debilitadas por bajadas de azúcar. Por eso insisto tanto en este mensaje. La hemoglobina glicosilada no es un objetivo aislado, es parte de un equilibrio. Cuando haces una estimación en casa y ves que el número orientativo es más alto de lo que esperabas, la pregunta correcta no es ¿qué hice mal?, sino ¿qué patrón se repite? Son las comidas, los horarios, el sedentarismo, el estrés, el sueño, la constancia, porque la HbA1c no cambia por un solo error, cambia por lo que se repite. Y aquí viene algo muy importante. La hemoglobina glicosilada no responde rápido. No baja en una semana, no sube por una comida puntual. Es lenta. Y eso, aunque a veces frustra, también protege. Te da margen para ajustar sin pánico. Uno de los errores más comunes que veo es que al ver un número alto, las personas hacen cambios extremos. Dietas muy restrictivas, ayunos sin supervisión, reducciones bruscas de comida, ajustes de medicación por cuenta propia. Todo eso puede ser peligroso, especialmente en adultos mayores. El cuidado inteligente es progresivo, no impulsivo. Si tu estimación en casa sugiere que la hemoglobina glicosilada está más alta de lo deseable,
Lo primero es observar, no castigarte. Observar cuándo sube más la glucosa. Observar si hay largos periodos sentado. Observar si las comidas son muy irregulares. Observar si el estrés domina tus días. Pequeños ajustes sostenidos en el tiempo suelen tener más impacto que grandes cambios que duran poco. También quiero hablar de la frecuencia de los controles. Muchas personas viven obsesionadas con el glucómetro, midiéndose muchas veces al día sin saber qué hacer con esa información. Medir sin interpretar no ayuda. Medir para aprender, sí. Usa tus mediciones para detectar patrones, no para juzgarte. No necesitas medir todo el tiempo. Necesitas medir con sentido. Y recuerda algo fundamental. La hemoglobina glicosilada siempre debe confirmarse con análisis de laboratorio. La estimación en casa sirve para orientarte, para no ir a ciegas, pero no reemplaza el control médico. Siempre que puedas, valida con tu profesional de confianza. Hay otro punto muy importante que no quiero dejar fuera. La salud no es solo azúcar. Dormir mal, vivir estresado, estar aislado, moverse poco. Todo eso influye en la glucosa y, por lo tanto, en la HbA1c. A veces, mejorar el descanso o reducir el estrés tiene tanto impacto como cambiar la dieta. He visto personas bajar su hemoglobina glicosilada sin hacer cambios drásticos en la comida, solo mejorando horarios, movimiento diario y tranquilidad mental. Por eso, cuando hablo de entender este número, hablo de mirar el cuerpo como un todo, no como una máquina de cifras. Quiero que te quedes con este mensaje final, porque es el más importante de todo el video. La hemoglobina glicosilada no es un enemigo que hay que derrotar. Es un espejo que muestra lo que ocurre la mayor parte del tiempo. Y los espejos no se rompen, se interpretan. Si usas esta información para castigarte, no te ayudará. Si la usas para entenderte mejor, puede convertirse en una gran aliada. Si este video te ha ayudado a comprender mejor qué es la hemoglobina glicosilada y cómo relacionarla con tus mediciones diarias, compártelo con alguien que viva con diabetes. Hay muchas personas angustiadas por números que nadie les explicó bien. Y dime en los comentarios, ¿alguna vez te sorprendió tu resultado de hemoglobina glicosilada? ¿Te gustaría entender mejor tus valores antes del próximo análisis? Gracias por quedarte hasta aquí. Entender tu cuerpo es uno de los actos más poderosos de autocuidado. Y cuando hay comprensión, hay menos miedo y mejores decisiones.